charla de las murallas de Madrid. Estamos siguiendo la M40, como efectivamente es la muralla de Madrid moderna. Estamos ya en la charla 27. Vamos de Somosaguas a la M503. Estamos, por tanto, en el entorno de Somosaguas, Pozuelo. Fijaros que hemos ido siguiendo la M40 y estamos ya ahora mismo casi en el equivalente, por así decir, el simétrico de cuando recorríamos en el entorno del Estadio Metropolitano. Hemos ya dado una vuelta. Como hemos visto, la M40 en algunos puntos se aleja, en otros se acerca a la M30. Aquí estamos en una encrucijada en que, como vimos, nos estamos introduciendo ya en una zona de sierras o de colinas muy bonitas, de encinares. Es decir, ha cambiado la geografía y ha cambiado también el paisaje. A partir de la A5 ha empezado a cambiar el paisaje, que se va haciendo más norteño, por así decir. Vimos cómo la M40 había trazado estas curvas para intentar pasar por estos desfiladeros entre zonas ya urbanizadas, y vamos a ver este tramo. Como vemos, estamos en un punto en que rodeamos toda la zona de Pozuelo, Somosaguas, Úmera, y donde teníamos aquí la urbanización de Monte Príncipe, pertenecía ya a Boadilla, y tenemos todo este bosque siguiendo estos valles que ya se dirigen todos hacia el río Guadarrama, mientras que los de Pozuelo se dirigen aún hacia el Manzanares, es decir, que aquí está un poco la divisoria de aguas entre una y otra cuenca. Pues bien, vamos a analizar este tramo de aquí, en que desde este nudo entraremos a conocer un poco toda esta zona sur de Somosaguas, para luego seguir el vial, entrar un poquito a través de esta 513, acercarnos un poco a Pozuelo, y luego ver este camino, la 513 que va a Boadilla, y luego analizar un poquito las urbanizaciones que tenemos hacia el oeste. Aquí vemos un tema muy importante, y es que en este momento la M50 se está acercando mucho a la M40. Es un punto en que están muy cercanas. ¿Y qué sucede además? Sucede además que la M50 no va a poder cruzar hacia la A1 ni hacia la A2, es decir, porque está el Monte del Pardo. Por lo cual, gran parte del tráfico, tanto de la M50 como de la M40, el tráfico de la M50 que quiere cruzar hacia el este, va a aprovechar la 501, va a aprovechar la 503. Por eso son nudos que aparentemente tendrían que haber sido unos nudos muy sencillos, porque al fin y al cabo van abasteciendo a ciudades jardín. Sin embargo, empiezan a tener un tráfico muy denso y en gran parte tienen problemas. Y por eso vamos a encontrar unos nudos. Ya vimos aquí este nudo tan complejo, y aquí vamos a encontrar también otro nudo bastante importante en la 503. Es decir, que la M40 en este punto empieza a estar sobrecargada, porque la M50 no puede cruzar al otro lado, y es a través de la M40 como va a cruzar. Vamos a ver también que aquí hay un tema muy bonito, que era todas estas sierras, vaguadas, colinas, llenas de encinares ya, que estaban descendiendo hacia el sur. Como vimos, se habían detenido en parte en este punto, cuando podían haber seguido hasta la A5, en un intento de que los bosques del norte pueden bajar hacia el sur. Y aquí vamos a encontrar una serie de cortes, como es la Madrid 503, que vamos a ver que ha cortado la posible continuidad de esta zona de encinares que iba descendiendo hacia aquí. Como veis, toda esta zona está rodeada por una corona verde que la hace ser un espacio muy hermoso, porque también tiene toda la casa de campo, es decir, es una franja privilegiada. Y hacia aquí también ya son también núcleos privilegiados, porque tienen ya el Valle del Guadarrama con su parque natural. Si vemos los planos del IGN, ¿cómo era todo esto antes? Fijaros, estamos en esta curva, en este nudo, y nos dirigimos hacia ese otro nudo. Como veis, aquí tenemos giros de 90 grados muy fuertes, porque la M40, ¿qué hizo? La M40, fijaros que está siguiendo una vieja cañada, que es este camino cañada de la Carrera, que veis que está trazando una gran curva aquí. Entonces ha aprovechado distintas cañadas o veredas para retomar este camino. Y como veis aquí, hay una frontera, que es la frontera con Boadilla, que aquí en el plano aparece como si fuera campos de cereal. Este rayado indica cereal. Realmente hemos descubierto que esto no era cierto. Realmente los bosques llegaban hasta el camino de la cañada de la Carrera. Es decir, que un poco se marca la frontera entre la urbanización, marca el límite de Pozuelo. Es decir, que todos estos bosques que había aquí han sido urbanizados por Pozuelo. Aquí teníamos una enorme viña que coincide en gran parte con este vacío que tenemos aquí,
Y bueno, y como veis, la M40 lo que ha hecho ha sido girar aquí, pasado este nudo, girar aquí e ir subiendo hacia el norte y el oeste, para luego aquí volver a girar hacia el este. Y como veis, aún tenemos, era un paisaje que era campos de cereal hasta aquí. Es una pena que se haya urbanizado lo que eran ya bosques que tenemos en toda esta franja. Bueno, y aquí tenemos el pequeñísimo Pozuelo. Estos planos son de finales del siglo XIX, llegan un poco hasta la guerra civil más o menos. Es un pequeñito Pozuelo que estaba en esta vaguada. Quizá el nombre de Pozuelo tenga que ver con la situación en vaguadas de estos arroyos que van descendiendo hacia el río Manzanares. Y como veis, esta es un poquito la divisoria, porque a partir de esta cota ya vas descendiendo, las laderas van descendiendo hacia los afluentes del río Guadarrama. Aquí lo vemos muy bien. Es decir, que estamos un poquito en la divisoria. Aquí vemos un poquito más hacia el oeste, vemos todo el bosque de Bogadilla, como en principio en este plano parece como más pequeño de lo que realmente era. Y bueno, y este otro camino, camino de las ventas de Pozuelo, que es un poquito este camino que aún se han conservado aquí. Bueno, y aquí vemos el arroyo de Valle Largo, que aparece aquí, y que van hacia el sur, se dirigen hacia Boadilla. Aquí vemos la cañada, y como veis, campos de cereal y pequeñas vaguadas que van marcando el paisaje. Si vamos un poquito hacia el este, vemos toda la zona de Somosaguas, vemos el molino de viento, que estaba en esa cumbre, y el camino de Pozuelo a Madrid, que es el que va a seguir esta vía rápida, que luego hablaremos de ella, que yo creo que ha sido excesivamente, igual que esta otra, han cortado excesivamente el territorio. Aquí estaba la frontera entre Pozuelo y Úmera, que ha desaparecido, se ha incorporado todo esto a Pozuelo, y aquí la frontera de Madrid. Bueno, y como veis, aquí había una serie de viñas que aún se podrían reconocer en las distintas urbanizaciones. Aquí es donde está ese centro comercial de Pozuelo, y aquí veis la quinta de Somosaguas. Aquí se ha creado ese polígono empresarial, que es este de aquí. Y bueno, y como veis, el resto tiene urbanizaciones. Aquí está la universidad, tiene urbanizaciones de poca densidad, excepto esta zona que tuvo una densidad mayor, que coincide, como veis, bueno, aquí, fijaros, está Prado del Rey, en lo que era una vaguada de cereal, en estos caminos a Madrid. Entonces, como veis, aquí tenemos esa cañada de la Carrera, que es la que va a marcar aún esta carretera que enseguida vamos a seguir. Si bajamos un poquito más hacia abajo, vemos toda la zona de Retamares, todo el cuartel, que aquí aparecía como pastizales. Y fijaros que en el fondo aún se nota como los distintos cultivos como han ido marcando las distintas propiedades. Aquí tenemos también esta gran urbanización con su golf que sí que captura todo este nacedero de estos arroyos que aquí se ven también, que curiosamente han quedado truncados por esta actuación quizá muy brusca de la zona empresarial de Somosaguas. Y si comparamos con el plano, estos son los planos 25.000, más detallados y ya más tardíos, son de los años 70, 80. Como veis, aquí aún no está hecha la M40, y fijaros qué gran vacío tenía Pozuelo alrededor. Aquí, como veis, ya se ha empezado a construir toda esta gran urbanización del Golf. Ya están hechos también esta serie de bloques que van a definir toda esta zona de Somosaguas. Está Prado del Rey. Y aquí tenemos las pequeñas estas urbanizaciones que ya estaban aquí construidas. Fijaros que el resto eran vacíos que aún se notan. Y aquí tenemos Pozuelo aún mucho más pequeña. Ya veis que luego se ha fundido, ha ido fundiendo sus barrios. Y fijaros, tampoco existía esta ronda ni nada que se le pareciese. Sí que el resto de caminos sí que claramente están. Este camino que pronto cruzaremos bajo su puente, pero no había nada parecido a un camino de ronda, porque Pozuelo era muy pequeño, no había necesidad de esas rondas. Entonces, bueno, el plan nos ayuda. También nos indica que esta urbanización de la Cabaña está ya muy completa, y sin embargo esta otra urbanización aún estaba sin completar. Y como veis, aquí se ve muy bien que esto eran también bosques, es decir, que
Lo que decía el plano anterior, que todo esto eran campos de cereal hasta la frontera de Boadilla, no era verdad. Eran ya bosques que han sido ocupados en parte por las urbanizaciones. Si vamos un poquito más hacia arriba, vemos este nudo con la 503, y como veis aquí no había ningún rastro de esa posible ronda, sino que son caminos en general radiales. Sí que tenemos este camino, que es la frontera entre las dos urbanizaciones, que es la 513, que sí que era el camino que iba de Pozuelo a Boadilla, un camino importante que iba enlazando las dos cuencas. Y si vamos un poquito más al norte también, vemos aquí que todas estas urbanizaciones aparecen ya aquí, Monteclaro, y fijaros qué pena que aquí no había ninguna frontera entre esos dos mundos de urbanizaciones, era toda la urbanización de Monteclaro, sin embargo se ha trazado esta autovía que yo creo que ha hecho mucho daño en el sentido de partir un área que era había una cierta continuidad en toda esta área de unifamiliares que se ha cortado por este enlace importantísimo, porque es un enlace que nos lleva directamente a la M50 y que veremos que nos avisa para desde la M40 tomar la A6, es decir, que nos conduce al final a la A6. Bueno, y aquí veis pues el resto de Pozuelo, con grandes espacios libres. Y vamos ya a centrarnos en este primer nudo. Aquí tenemos esta impresionante urbanización, con el golf, por así decir, los lagos, pero se llama la finca efectivamente. Y aquí sale esta vieja cañada de la Carrera, que es la que vamos a seguir. Bueno, ya veis las viñas que han desaparecido, las viñas que se veían en otros planos, y la urbanización de la Cabaña, que realmente es una parcelación sin más. Aquí lo tenemos con nuestra foto actual. Vamos a partir de este nudo, de esta rotonda, para ir siguiendo esta vieja cañada. Tenemos el punto. Aquí veíamos un centro de transformación. Siempre los centros de transformación marcan fronteras de ciudades, igual que las gasolineras, marcan puntos de interés en los caminos. Bien, pues empezamos con esa rotonda. Ahí tenemos la M40, ahí tenemos el centro de transformación, ahí detrás. Como veis es un enclave casi de fronteras. Recordáis que casi Alcorcón llegaba hasta allí. Y bueno, empezamos ya a girar. Ya vemos el paisaje de encinas maravillosas que van poco a poco complementándose con los pinares. Aquí ya veis cómo la urbanización ya pertenece a Pozuelo, con estas farolas como más urbanas, y vemos también las líneas de alta tensión que aún no han asumido que este territorio ya es un territorio muy urbano. Aquí ya tiene que empezar a pensarse en suprimir estas líneas de alta tensión. Aquí vamos todo el rato al lado de toda esta gran propiedad del ejército. Fijaros qué bonito este camino. Y ahí tenemos todo este territorio, que luego hablaremos de él. Es un territorio valiosísimo del ejército y que yo creo que habría que, Pozuelo ya se estará replanteando y el ejército también, porque está claro que no es necesario tanto espacio. Llegamos a unas rotondas preparadas para entrar a la base. Y bueno, fijaros la amplitud con que está diseñado todo el borde de esta gran urbanización que es la finca. Es una maravilla porque fijaros el espacio que ha dejado alrededor, un espacio precioso, casi son corredores verdes. Y aquí tenemos el espacio del ejército. Fijaros como ya la propia vegetación nos está hablando que es un mundo más nórdico. Y bueno, aparece aquí ya una escala de amplitud, de alturas ya más bajas, mucho más adecuada. Ahí vemos a lo lejos Madrid y el espacio de futuro que tiene todo este territorio. Allí vemos las torres del Real Madrid, vamos girando, ya llegamos ya nos están avisando, fijaros el Hospital Quirón, un centro comercial nuevo, el Gran Café, el Club de Golf La Finca, y ya empezamos a ver las primeras urbanizaciones. Aquí tenemos ya estamos pasando al lado de toda esta área militar. Esto es muy importante porque estas grandes áreas militares en su momento probablemente estaban muy bien situadas, estaban protegiendo la ciudad, pero ahora ya la ciudad las ha desbordado. Entonces yo pienso que ya no es necesario tanto espacio y si sería mejor al final
tener acuartelamientos nuevos, mejor protegidos, con los escudos superiores, por así decir, más que tener tantas bases pequeñas, tantos acuartelamientos dispersos rodeando Madrid. El caso es que este es un terreno valiosísimo y que yo no vería mal que las urbanizaciones siguieran ocupando este territorio y dando cohesión un poco a Somosaguas, y quizá el ejército puede buscar puntos más adecuados para su actividad, probablemente más en las afueras de Madrid. Fijaros que ya esta zona ya ha sido ocupada, en los planos aún aparece sin ocupar, pero ya ha sido ocupada y ya recordáis que aquí estaba la ciudad de la imagen. Y aquí tenemos zonas de distinta densidad que va a marcar toda esta zona de Somosaguas. Aquí teníamos Prado del Rey, es decir, que ya fijaros que ya en los años 60-70 ya se empieza a ocupar todos estos bordes ya de Somosaguas, Pozuelo, como crecimiento de Madrid. Y aquí aparecen ya las nuevas urbanizaciones. Hasta ahora, si os fijáis, en todo el recorrido de la M40 no hemos tenido grandes áreas de urbanización de unifamiliares. Es un modelo que los arquitectos normalmente critican mucho. A mí me parece un modelo muy bonito, porque es verdad que tiene menos densidad que los grupos de manzanas, que los ensanches, pero tampoco mucha menos densidad, porque al final todo el urbanismo de manzanas, con tantísimo espacio para dotaciones, resulta que baja las densidades muchísimo, baja a 0,4, a 0,3. Entonces, con el urbanismo de adosadas se pueden lograr densidades muy cercanas a esas. Y es un urbanismo pues muy interesante, porque genera una tipología de vivienda que es un poco, yo creo, la vivienda ideal para toda persona, que es tener su propia casa desde el suelo hasta el cielo, ¿no? Tener su pedacito de jardín. Creo que es el sueño en parte de todos los españoles y de todas las personas, tener su propio terreno propio. Y esto lo cumplen. Fijaros que es una urbanización muy bonita donde son las chimeneas. Dicen que un buen arquitecto se detecta por cómo deja las ventilaciones de sus casas. Y aquí se le ha sacado muchísimo partido a las chimeneas, a las ventilaciones, que al final es un elemento muy bonito. Y es el que marca, como veis, toda esta silueta. Aquí vemos cómo son las casitas con su entrada, su zona de jardín, y todos tienen su piscina. Es decir, estamos ya en un tipo de urbanismo diferente. Hasta ahora no lo habíamos conocido y realmente yo siempre lo he defendido. Es verdad que una ciudad de adosadas y unifamiliares ocuparía muchísimo, ¿no? Pero es verdad que es muy bueno que una ciudad tenga el complemento de diferentes tipos de urbanismo. Y en esta zona tan interesante, de tanta vegetación, más nórdica, pues yo creo que tiene mucha cabida. Además, fijaros que es bastante la densidad, es decir, al final hay muchísimas viviendas para el terreno que han ocupado. Aquí ya vemos la densidad es muchísimo menor, ya son realmente unifamiliares, estas son adosadas. Pero veis, tiene un espacio en torno que forma como el corazón de la urbanización, al igual que esta, tiene un pequeñito parque que es como su corazón. Estas dan con su jardín hacia el exterior, con una calle interna. Bueno, al final creo que son esquemas que pueden permitir ser más respetuoso con el paisaje, mucho más desde luego que el urbanismo de manzanas. Y enfrente tenemos esta nueva actuación que no me aclaro muy bien si son una vivienda sobre otra, como si fueran dos duples, o si son cuatro viviendas. Da la impresión que son dos duples. Una solución curiosa, con elementos de comunicación, parece que son estos, quizá un poquito exagerada, pero bueno, tenemos, como veis, todas las tipologías posibles. ¿Realmente esta logra más densidad que la que hemos visto antes? Yo creo que no, que tiene una densidad muy parecida. Entonces no sé si merece la pena todo este esfuerzo. Ya veis que han librado todo este territorio para un golf Somosaguas y ahí tenemos las piezas. La pena es que se van tapando en parte unas a otras. Pero bueno, aquí vemos la tipología, da la impresión que hay un núcleo de comunicación y luego no sé si serán dos duples, uno sobre otro, o si serán cuatro viviendas. Como veis, tiene una zona de piscinas comunes, pues está preparando. Parece que también hay un parking subterráneo bajo los bloques, y todo llega hacia en este centro se ha creado un centro comercial pequeño, como muy exclusivo. Bueno, fijaros que las casitas tienen como una especie de patio interno, es curioso. Y enfrente tenemos una tipología nueva que aparece en Somosaguas,
Que bueno, fijaros que es el mismo bloque que habíamos visto por todos los barrios del este de la M40. Exactamente el mismo bloque. Pero ¿por qué parece aquí mejor? Parece mejor sin más porque ha mantenido el espacio entre él y las calles como zona privada verde. ¿Cómo habrían sido muchos de los barrios que vimos si hubiesen tenido una zona verde alrededor cuando son bloques que no tienen comercio en planta baja? Entonces, ¿cuánto habrían ganado? ¿Cuánto habrían ganado también si se habría mantenido esta escala más adecuada, más bonita, que es como 4 alturas o baja más 3? Porque la vivienda es muy parecida a todas las que hemos visto en toda la periferia de Madrid. Fijaros que es una vivienda con habitaciones dando a patio interior. Es decir, como veis, son núcleos de comunicaciones para 4 viviendas. Es el bloque 25 que se dice, un bloque muy denso, muy económico y que, bueno, permite viviendas exteriores, excepto en esa zona de dormitorios, a veces cocina, que da a esos patios. Y como veis, toda esta zona de Somosaguas se ha realizado con esa tipología. Es decir, se ha formado un barrio que es perfectamente comparable a los que vimos en los poblados, a los que vimos en toda la zona este de Madrid. Lo que pasa es que aquí, ¿qué sucede? Pues que aquí tiene muy cuidados sus bordes, sus jardines. Es decir, fijaros que hay muy pocas calles. Quizá lo que sobra en esos barrios que vimos eran calles. Sobraban calles y faltaban jardines. Porque cuando se ha optado porque no haya comercio en planta baja, pues es mucho mejor que en vez de una acera tengamos un jardín. Bueno, al final se genera un tipo de ciudad curioso. Aquí lo vemos. Al final abarca todo este corazón, desde Prado del Rey hasta esta urbanización de la finca, perdón, hasta estas adosadas. Todo esto forma parte de ese tipo de urbanismo con una iglesita en el centro. Aquí lo vemos. Es el famoso bloque 25. Y es un bloque con el que está hecho casi todo Madrid. Tenemos la iglesita en el centro y aquí tenemos los bloques que van formando esa curiosa ciudad. Es una ciudad, como veis, donde no parece que exista un corazón claro, no hay una plaza, no hay un espacio central, y es quizá eso lo que se echa en falta en este urbanismo. Aquí hay una zona de centro cultural, está la iglesia, la biblioteca. Quizá esto tiene pretensiones de ser el corazón de esta zona de Somosaguas. Como veis, el bloque es muy claro, da la impresión que es cocina o tendedero, quizá una habitación y salón. Sí que es verdad que el salón es amplio. Y luego tiene las otras 2 habitaciones, las tendrá hacia el patio interior, junto con los núcleos de comunicación. Es decir, que es un bloque quizá es un poquito más ancho que otros bloques que hemos visto, pero bueno, es el típico bloque que vimos de Madrid en los años 60. Quizá aquí la arquitectura es muy más elegante por bueno, las carpinterías oscuras, el tratamiento del ladrillo. Es un bloque austero y bueno, es un bloque elegante. Ahí vemos cómo acaba en esas otras piezas que acaban en ese que habíamos visto que era ese centro comercial, ya veis también un poquito exagerado, de esta nueva urbanización. Ya lo veis. Que luego sigue por aquí. Y se ha ocupado todo este territorio. Aquí teníamos esta autovía que ya vimos que había sido muy dañina para el arroyo de Retamares. Y yo empiezo a pensar que en toda esta área ya no es necesaria. Casi es muchísimo mejor esta que hemos visto, que es un vial como más sereno que esta sensación de autovía, ¿no? Y sobre todo que esta. Y ahí tenemos Prado del Rey, con Televisión Española, el hospital. Fijaros cómo se van colocando grandes dotaciones, se van colocando alrededor de los nuevos viales. Ese colegio Montetabor, es curioso. Seguimos con esa urbanización que al final es también la misma tipología. Esta es una escalera para 2 viviendas y enfrente tenemos esta que es para 4. Ahí vemos los últimos bloques de esa zona, que llegamos a esta rotonda donde aparece una nueva tipología, que son estos bloques de aquí, y una tipología como de manzanas hasta llegar al hospital y hasta llegar a esta autovía que habíamos visto antes. Fijaros qué bloques más bonitos, son viviendas pasantes, creo yo, con una caja de escaleras para cada 2, pero bueno, como veis están muy bonitas diseñadas con sus grandes terrazas, sus jardines. Fijaros cómo puede influir tanto un pequeño jardín. Y esta es la avenida en frontera con esa nueva urbanización. Allí a lo lejos veíamos Telemadrid con la ciudad de la imagen.
Y ahí vamos llegando, esta es la zona de Manzanas, que a mí, como veis, quizá la clave es los jardines muy cuidados y la escala tan bonita de 4 alturas, que es lo que hace que una ciudad sea mucho más amena. Y ahí tenemos el Hospital Quirón, que como veis siempre los hospitales se sitúan ya en la época de la posguerra. El régimen, la mayor inversión, aparte de las presas, las carreteras, eran los hospitales. Entonces, los hospitales se colocaban siempre en las afueras de la ciudad, probablemente para la llegada fácil de ambulancias y también porque era un emblema de los mejores edificios que se estaban construyendo, los más grandes y los más valiosos. Así pasó con La Paz y con otros muchos hospitales. Pues curiosamente aquí está pasando un poco lo mismo, que son hospitales privados, sin embargo se están colocando en cruces de autovías, en parte también por la accesibilidad, también la visibilidad. Es curioso, hay como una ley secreta que rige la situación de los hospitales. Ahí tenemos Radio Televisión Española, quizá la primera gran dotación que vino a esta zona de Somosaguas, el tranvía o metro ligero, y ahí tenemos esa gran avenida que va un poco rodeando todos estos núcleos. Ahí tenemos colegio y, como veis, es un tipo de ciudad totalmente diferente al que habíamos visto hasta ahora, de mucha menos densidad, muy amable, muy generoso de espacios, pero su fallo es que le falta esa vida de relación, esa vida urbana, esos corazones que veíamos en otros barrios. Fijaros, hay excesiva amplitud en estas autovías y podría conseguirse más densidad, más urbanizaciones y reducir las comunicaciones, porque veis, es un espacio un poco desaprovechado. Y es sobre todo esta 502. Esta, como vimos otra vez, esta fue una especie, quizá esta tenía que haber sido la M30, en vez de haber ido por el Manzanares, que hubiese venido por aquí, y casi es una pre-M40, fijaros, aquí tenemos la M40, porque es una ronda que se dirige rodeando Madrid por el oeste. Bueno, se ha transformado en la 502, la 508, y es una pena, yo creo que esta autovía, esta avenida, se quiere transformar en una autovía y eso creo que es un error, porque al final está separando demasiado algo que tenía que haber sido una unidad, como es toda esta zona de Somosaguas. Yo creo que tanto la 511 como la 502 tendrían que reestudiarse para que en vez de separar sirvan para unir. Aquí lo tenemos un poco con la ciudad de la imagen. Uno piensa al ver la ciudad de la imagen, ¿por qué esta ciudad de la imagen tan solitaria? ¿Por qué no completó, por así decir, una zona de urbanización? Es decir, al final es empleo y el empleo yo creo que tiene que estar mezclado con la residencia. Y qué bien hubiera venido que este borde hubiera sido, por ejemplo, la ciudad de la imagen, rodeando Somosaguas, más que una ciudad solitaria ahí en esa colina. Pero bueno. Aquí tenemos toda esta zona, la zona militar, golf, y como veis es muy fácil de entender, parece un laberinto, pero cuando uno lo va entendiendo cómo ha ido creciendo las distintas tipologías, pues al final resulta que es un pueblecito, ¿no? A una escala un poco más grande, pero con 4 o 5 urbanizaciones diferentes. Y aquí tenemos lo que había antes, fijaros, aquí tenemos ya los bloques, estaba Prado del Rey. Estos bloques, que se ve que fueron los primeros, se está empezando a urbanizar la zona de lo que va a ser la finca, estaba el cuartel, por supuesto, y estas pequeñas urbanizaciones que se ve que no tenían un criterio claro, sin más habían ido ocupando las laderas, hasta llegar a Pozuelo. Se nota la frontera entre lo que habían sido 2 municipios, aquí ya están unidos, bueno, y los valles que van descendiendo. Es decir, que al final puede ser muy interesante, fijaros que aquí se ha producido un núcleo de densidad, se ha creado como un centro. La ciudad tiene sus leyes para crear sus corazones, para al final acabar unida. Y veis, está creando como un núcleo de ciudad circular que al final está recuperando lo que era Úmera y Somosaguas. Es que al final podrían hasta independizarse de Pozuelo, porque el urbanismo parece que lo está insinuando. Ya veis que incluso estas nuevas viales están marcando fronteras y parece que efectivamente se está generando aquí una típica ciudad circular, como tantas otras. Y ese corazón que veíamos denso, bueno, lo veíamos aquí, ¿veis? Somosaguas Centro, donde está pues este centro comercial, que sí que efectivamente puede ser uno de los centros de esta zona que está muy necesitada de un corazón.
Y ahí ha surgido toda esa área empresarial que está muy bien porque crea empleo en algo que si no sería una ciudad dormitorio. Pero veis, son excesivas las anchuras de las autovías que crean grandes fronteras. Fijaros aquí, lo lógico hubiera sido un paso de cebra y un semáforo, porque al final es todo la misma ciudad. Entonces, por eso yo creo que hay que empezar a reformar estas autovías. Aquí lo tenemos muy claramente. Quizá aquí que bajaban los arroyos, pues esto ha sido poco respetuoso, se ha basado solo en la autovía cuando realmente aquí había unos descensos de topografía. Por eso al final esta ciudad es mucho más respetuosa. Es verdad que es menos densa y tiene menos problemas, pero esta sí que nos muestra los valles que había aquí y cómo descendían. Por eso a mí me gusta a veces este tipo de urbanismo, porque permite respetar mucho más la naturaleza que un ensanche cuadriculado como puede ser este. Bueno, ya veis que aquí se ha producido una muralla provocada por esta actuación de adosadas y de oficinas. Y es una pena porque podría haber continuado un poco toda esta tipología. Ya veis ahí también ha actuado con mucha dureza esa urbanización. Y aquí se ve muy bien. Esto tiene una excesiva geometría. ¿Veis qué bien se ve cómo se está formando una ciudad? De cierta manera diferente a lo que es Pozuelo. Y efectivamente es que eran ciudades diferentes o eran pueblos diferentes. Y tenemos la famosa, la Universidad de Somosaguas, la parroquia de Caná, que está en ese borde de frontera de Pozuelo, en la frontera. Casi esta coincide con la frontera Úmera-Pozuelo. Es decir, que aún se nota perfectamente la frontera. Bueno, y ahora vamos a seguir la autovía para llegar a este punto, que es este camino que unía, fijaros, estábamos aquí, ese es ese camino, ese puente, sigue este viejo camino que iba de Pozuelo hacia el sur. Un camino muy importante que, como veis, ha sido un poquito deformado, pero que sigue por aquí, que pasa por el campus Monte Gancedo, Monte Príncipe, quizá es un camino un poquito abandonado y olvidado, pero bueno, y ese nos va a servir para, aquí ya tenemos ese puente, fijaros cómo estamos descendiendo desde la cota alta donde estaba el centro de transformación y en los cuarteles, y aquí tenemos ya la urbanización que va siguiendo. Aquí va a ser solo una parcelación, luego veremos otra urbanización como de más amplitud, y ahí tenemos ya mirando hacia el norte. Y si entramos por este camino, vemos el borde de lo que es esa gran urbanización de la finca Los Lagos. ¿Veis? Es ese camino antiguo donde se ven viejas parcelas, la zona deportiva, y es todo ese camino. Y ahora vamos a ver esta urbanización. Fijaros, es una urbanización de muy poca densidad, ya se ve, pero a mí me parece un modelo de ciudad fantástico. Realmente esta es la ciudad que uno soñaría. Sus casas aisladas dando a la naturaleza. Son verdaderos palacios, todas ellas, verdaderos. Es verdad que en esta ciudad suele faltar un buen corazón, suele responder a ese corazón un club social, un punto de encuentro de los vecinos. Es verdad que su densidad será muy baja, es verdad que no tiene empleo, aparentemente el empleo ha surgido ahí, pero es una ciudad dormitorio realmente. Pero bueno, muchos arquitectos critican mucho este tipo de ciudades y creo que es un modelo, efectivamente es un modelo opuesto a los ensanches, pero quizá uno tendría que aspirar a... Todo el mundo sueña con una casa con su jardín, dando un paisaje maravilloso. Y aquí fijaros que todas las casas dan a un pequeño valle con los lagos. Me parece, de las urbanizaciones que hay en Madrid, esta por supuesto es muchísimo mejor que La Moraleja. Fijaros la aparición de zonas verdes que parece fantástica. Ya sé los problemas que tiene comparadas con ciudades más densas, pero no debemos olvidar que quizá este es el ideal que las personas tienen de cómo tendría que ser su casa, cómo tendría que ser su ciudad. Bueno, estas son las entradas. Por supuesto no hemos podido entrar con nuestro cochecito, pero basta ver las entradas para darse cuenta del nivel que tiene esta urbanización. Entonces, bueno, ya sé que me pondrán verde, pero me parece una ciudad ideal. Fijaros que ya en los primeros califatos
En Bagdad se hace Bagdad. Bagdad era una ciudad que era una gran ciudad circular, donde solo había viviendas, por así decir, en el círculo, y en el centro había todo un inmenso jardín. Y estos son pequeñas Bagdad que se adaptan a la topografía. Es decir, que siempre el hombre ha tenido ese sueño de un paraíso, y desde su casa contemplar el paraíso. Y bueno, las casas que hay en ella, estos son anuncios sacados de El Idealista, pues como veis son un poco más grandes que los pisos nuestros, pero son fascinantes muchas de ellas, ¿no? Si tenéis ganas de verlas, podéis entrar en Idealista, buscar la finca Los Lagos y podemos ver cómo son. Realmente estas ciudades no entiendo por qué nadie hace una tesis sobre ellas, porque la arquitectura suele ser impresionante, y el urbanismo también. Es decir, habría que analizar su densidad, cuánta densidad se ha logrado, si existen lugares de relación, si la gente se conoce o no, es decir, si triunfan como ciudades o no triunfan. Bueno, y ahora vamos a seguir ya por la M40. Hemos dejado ese punto alto y estábamos ya descendiendo, ¿recordáis? Y vamos ya. Fijaros que aquí ya nos están avisando de una cosa importantísima. Están sacándonos, la A6 nos está sacando sin dejar que sigamos por la M40, cuando realmente la M40 tiene un enlace con la A6 mucho más al norte. Pero están tratando ya de sacarnos a la A6 por la M50, pero no nos lo dicen. No nos avisan que estas salidas van a ser también hacia la M50. No sé por qué no nos lo dicen. Quizá para que no las tomemos, para que sigamos por la M40, para que no sigamos por la M40. En fin, es muy interesante, porque fijaros que ya a partir de aquí solo podemos alcanzar la A1. Es decir, que nos han truncado la posibilidad de enlazar con la A6. Y no es verdad. No es verdad porque tendríamos enlace con la A6. Y ahí tenemos este territorio valiosísimo en esa frontera Pozuelo-Somosaguas. Y ahí enfrente tenemos la urbanización. Ya nos avisan de la Universidad de Somosaguas, de Hospitales. Esto siempre me detengo porque me parecen los nuevos arcos de triunfo. Parecen unas piezas fascinantes, primero por la simplicidad, después el canto que tienen para la luz que soportan me parece asombroso, luego la elegancia con la que están resueltas, y bueno, el arco de triunfo avisaba de los triunfos del César, del emperador. Esto también nos avisa de las noticias que queramos. Y me parece un arco parlante, es una pieza muy bonita. Ahí tenemos, fijaros, el margen que tiene Pozuelo aún para crecer, y que me parecería absurdo, por ejemplo, plantar aquí un gran parque. Cuando tenemos el bosque de Boadilla al lado, yo creo que los parques tienen que rodear las ciudades, no ser una cosa autónoma y menos artificial, ya que aquí no hay encinares ni hay. Yo creo que esto perfectamente puede ser para seguir con las urbanizaciones y, en vez de seguir creciendo Madrid ocupando terrenos vírgenes, ir completando todos estos vacíos, mucho más que una área dotacional. Yo creo que aquí puede haber empleo y puede haber vivienda. Sería perfecto ir completando, al igual que en la zona militar, ir completando todo este arco de Pozuelo. Fijaros qué espacio hay aquí para crecer, con urbanizaciones pues, de este tipo o con un poquito más de densidad, como veamos. Pero espero que no se dedique todo esto a un gran parque ni a una gran dotación, porque eso sí que es matar las ciudades. Sí que podría haber empleo bordeando con un corredor verde, pero todo esto puede ser ocupado como ha sido ocupado todo esto. Fijaros, ahí tenemos la zona deportiva y fijaros esta gran llanura que parecía como viñedos en los planos antiguos. Así como la zona militar aparecía como pastizal, esto aparecía como viñedos y campos de cereal. Y allí vemos Pozuelo. Cuando uno lo ve a lo lejos parece una ciudad de La Mancha, un pequeño pueblo de La Mancha. Y es curioso, cuando uno lo conoce se da cuenta también de eso, cuando realmente él ya pertenece al Madrid Norte realmente. Quizá es verdad que está en una zona de transición, pero el mundo del ladrillo que aquí aparece ya es un mundo más del sur, ¿no? Yo creo que aquí ya muy pronto empieza a aparecer el granito, ya aparece el Madrid del Norte. Bueno, aquí ya nos avisan de la Madrid 513, que es la carretera Pozuelo-Boadilla, y fijaros que nos avisan también de la A6.
mientras que aquí ya es el tronco principal de la B40, es decir, están creando un tronco diferente. Vamos avanzando, fijaros, los carteles nos indican siempre que estamos llegando a una zona de tráfico y de tensión. Y este es el paso que nos va a llevar, perdón, este era otro paso, es anterior a la Madrid 513 que vamos a ver. Este es este paso y luego vamos a llegar a este paso. Bueno, fijaros, esta es la antigua Pozuelo Boadilla, y desde aquí, que atraviesa todo este territorio vacío. Aquí lo vemos muy bien, veis este paso que hemos pasado es este antiguo camino que llegaba a la Cañada, y esta es la Madrid 513, que es el viejo camino de Pozuelo a Boadilla. Y aquí tenemos toda esta zona donde viene la urbanización que ahora vamos a ver. ¿Veis? Aquí hablan ya, nos van sacando la 513. Y ahí tenemos la 513, es ese puente. Ahí tenemos el Cristo Rey, la casa de ejercicios, y el puente que es el antiguo camino de Pozuelo a Boadilla. Fijaros que empezamos a descender con la avenida a este punto de vaguada. Recordáis que estábamos siempre en la divisoria entre los que van al Manzanares y los que van ya al río Guadarrama. Este es la 513 y aquí tenemos el nudo. Fijaros qué interesante es, porque es un nudo muy curioso. Fijaros que siempre en un nudo hay 8 movimientos. El movimiento del que de aquí quiere salir hacia Pozuelo, el movimiento, o sea, los 4 movimientos y luego los 8 movimientos contrarios. Fijaros que el que quiere salir hacia Pozuelo aquí no le están dejando salir, sino que le llevan al siguiente nudo. Lo mismo está pasando al que de aquí quiere ir hacia el norte. Tampoco le están dejando, si os fijáis. ¿Por qué? Porque saben que va a poder salir por allí. Es decir, que aquí están faltando estos 2 ramales que suelen ser los más sencillos. Sin embargo, están estos 2 tréboles, como veis, para el que desde aquí quiere ir hacia Boadilla y para el que, viniendo de Boadilla, quiere ir hacia el norte. Perfecto. Y nos faltarían los otros 2 tréboles, pero están concentrados aquí. Fijaros, este es el que sale hacia Boadilla, el que de Boadilla quiere ir hacia el sur, y después el que desde aquí quisiera ir hacia el norte, tiene esta rotonda. Es decir, que esta rotonda cumple la función de los demás nudos, porque permite, como veis, dar la vuelta y aquí hacer realmente este movimiento, que era el que hubiese hecho este otro trébol, que habría sido pasar a ese movimiento norte. Es decir, que la rotonda cumple los otros 4 movimientos que nos faltaban y tenemos ya estos 2. Es decir, que al final, exceptuando estos 2, tenemos realmente el trébol de 8, porque esta rotonda nos permite que estos 2 completen lo que queríamos hacer. O sea, si este, como decís, como veis, este que quisiera ir hacia allí, pues lo hace así. Y lo mismo el que viene desde aquí, que quisiera ir hacia allí, pues llega hasta aquí, hace la rotonda y ya va hacia allí. Es decir, que estos 2 tréboles los cumple perfectamente esta rotonda. Por eso muchas veces en vez del trébol se hace un puente con 2 rotondas, una a cada lado, que cumplen perfectamente esos 4 movimientos, incluso esos 8 movimientos. Pero es verdad que la rotonda produce más atascos que estos movimientos. Bueno, fijaros, aquí tenemos esa carreterita que va por aquí hasta llegar al Palacio de Boadilla, es decir, que cruza toda esta zona de vaguadas, de valles, de encinares tan valiosa. Aquí vemos cómo era todo esto antes. Aquí ya estaba este caminito de Pozuelo que llegaba al Palacio de Boadilla, porque Boadilla realmente era el palacio. Ahora vemos que aquí se ha construido una área deportiva, una pena porque era una zona de encinares. Luego veremos que se ha hecho también un hospital. Bueno, y esta es la carretera, la 513, cuando va hacia Pozuelo. Vemos viejas casas y esta era la escala de estas carreteritas. Llegamos a una rotonda. Fijaros cómo era antes. Cuando esta 502 o 3, 502, era una autovía más natural, pues era una rotonda sencilla, pero ahora fijaros, me da mucha pena esto realmente, porque es crear una gran barrera donde no tenía por qué haberla. ¿Y por qué? Porque este
esta vía es una vía ya de Pozuelo. Hay que asumir que uno no puede tener en la ciudad una autovía metida separando sus barrios. Por eso yo creo que hay que reformar toda esta autovía y transformarla en lo que tiene que ser, que es una avenida. Cuando Pozuelo crezca por aquí, ¿qué vamos a tener? Una autovía aquí, esta barrera. Por eso creo que es una pena todo esto que se está haciendo por mejorar la velocidad, cuando al fin y al cabo esto es un tráfico de Pozuelo, de Somosaguas. No debe ser utilizado por el resto de Madrid para intentar llegar a la M50. ¿Veis? Así es como estaba antes, pues que bueno, eran grandes rotondas, pero todo esto es aún domesticado, pues es domesticable. Aquí ya se estaba transformando ya en una gran autovía, pero aquí era como una avenida y creo que tiene que volver a ser una avenida. Aquí esta es la entrada a Pozuelo, un poco tanto confusa, y ahí vemos ya el borde con la iglesita de Pozuelo. Y en la otra dirección, bueno, aquí vemos un poquito el núcleo de Pozuelo y estos bordes y el arroyo que quizá dio nombre al pueblo, quizá había un gran pozo por aquí, un pozo pequeño. Y en la otra dirección cogemos la 513 en dirección a Boadilla. Vamos a atravesar entre dos urbanizaciones que ahora vamos a ver. ¿Veis? Estamos atravesando un territorio precioso, que esto es de Encinar y Pinar. Y aquí llegamos a la zona de los clubes deportivos, que es una pena porque se hicieron en una zona también de bosque. Y luego si seguimos, pues llegamos ante el maravilloso Palacio de Boadilla. Fijaros qué maravilla de arquitectura de Ventura Rodríguez. Ya os conté la historia de Ventura Rodríguez en la charla anterior, con el maravilloso palacio. Y ahora vamos a ver estas dos urbanizaciones. Fijaros que hay una tipología diferente. Esta es una parcelación, en cierta manera, más monótona. Y aquí, en cambio, cambia el urbanismo y aparecen calles curvas que se van adaptando un poco a la topografía. Por supuesto, esta me parece mejor. También esta tiene menos densidad que esta. Esta es más antigua. Esta es la Cabaña y esta creo que era el Prado. Esta es la primera urbanización. Y la pena de estas urbanizaciones es que está faltando como un corazón, una plaza, un centro. Si no son puras parcelaciones, a los que el paisaje es precioso. Y la arquitectura pues es muy variada y habrá grandes ejemplos de arquitectura. Pero la pena es que le falta la sensación de ser una unidad, de tener una calle principal, de tener un espacio. Y luego su geometría tan paralela, pues también es una pena, porque este urbanismo, esta arquitectura perfectamente se puede adaptar a calles curvas, que hay tipologías a veces diferentes, de un poco más densidad, pero bueno, la vegetación es espléndida. Y este es el borde, como veis, sobra carriles aquí. Yo creo que aquí el bosque puede avanzar por lo menos hasta aquí, porque esta es una calle de borde tranquila, donde curiosamente se han hecho un parque en lo que era el Encinar. Es asombroso porque ahí no hace falta ningún parque. Como veis, está sobrando aquí. Toda esta parte de la calzada puede volver a ser Encinar. ¿Veis? No tiene mucho sentido esta autovía aquí, y mucho menos este parque. Aquí tenemos el más maravilloso parque que uno puede imaginar. Entonces, como veis, aquí hay una frontera de municipios, pero ahí se ha instalado un hospital, que es este hospital universitario. Para el hospital el sitio es maravilloso, lo que no sé por qué tenemos un hospital tan lejos de todo. Los hospitales tienen que estar pues en el borde, probablemente no en el centro quizá, pero sí en el borde de la ciudad. Claro, colocar aquí un hospital para que todo el mundo tenga que ir y venir es un tanto extraño en un paraje tan bonito. Y como veis, además está creciendo mucho. Yo creo que esto hubiese estado mucho mejor al lado de la M40. ¿Veis cómo está creciendo? Porque además, fijaros cómo estamos sin querer, estamos seccionando los restos de bosque que habían quedado intactos, los estamos partiendo en pedazos con la zona deportiva, con los viales. Por eso yo creo que este hospital hubiera estado mucho mejor pues, en el borde de Pozuelo, ¿no? Y aquí tenemos esta otra urbanización. Si la que hemos visto antes de los lagos me parecía maravillosa, esta también me parece fantástica. Primero, fijaros las calles tan bonitas,
siguiendo un poco las curvas de nivel. Aquí había una vaguada y lo detecta el vial. Luego la densidad es también menor que aquí. Es decir, me gusta mucho más la geometría. En vez de esta geometría paralela, aquí hay como unos criterios. Hay una calle principal y calles secundarias, otra calle principal aquí. Quizá lo que le falta es también, le falta como un corazón, es decir, pues en el punto más alto, en el punto más singular, creamos un club social o creamos un punto de encuentro donde esté la iglesita, donde esté el comercio. Eso es lo que falla en estas urbanizaciones. Y falla también que no tienen empleo, claro, que son ciudades dormitorio realmente. Pero como lugar para vivir son sin duda maravillosas. Bueno, fijaros la vegetación. Yo creo que estas ciudades tendrían que tener estudios. Se hacen muchas tesis, es una pena no se hagan una tesis sobre esta ciudad, porque solo la arquitectura que contiene, habrá tantos ejemplos maravillosos de arquitectura que realmente son verdaderos ejemplares. Otra cosa es que ya detectemos que falta un corazón, que falta un punto de relación de los vecinos, pero son ciudades espléndidas, Prado Largo, y como tal hay que tratarlas. Son modelos de ciudad, nos puede gustar más o menos. Al lado tenemos el Cristo Rey, esa casa de ejercicios, y también otra urbanización un poquito más densa, colocada ya más al norte, que también no podemos entrar, que es la urbanización Las Encinas. Entonces, como veis, este es un modelo de ciudad que merece nuestra atención, igual que cualquier ciudad del ensanche o cualquier ciudad medieval. Porque al final es todo, el hombre siempre ha tenido el ansia de tener una casa en el campo, una casa en la naturaleza, donde la casa sea suya desde la bodega hasta el desván y donde tenga un jardín. Pues esta ciudad lo cumple. Y realmente ya los romanos tenían villas, los romanos ya tenían rascacielos para las familias más humildes y tenían villas en el campo que todo el mundo añoraba tener una villa. También el Renacimiento, las villas del Renacimiento, los palacios, van valorando la visión del paisaje. Y luego el mundo inglés, cuando crea las ciudades jardín, pues dicen que es un mundo algo muy del norte, de vivir en contacto con la naturaleza. Pero también en el sur se daba, en España se daba, basta ver los cortijos, las masías, los caseríos, tantas casas que realmente vivían en el campo, ¿no? Y es curioso que la arquitectura que muchas de estas urbanizaciones tienen con sus piscinas viene un poco del mundo americano del oeste, de California, del mundo de Los Ángeles, y gran parte de esa arquitectura está basada en la arquitectura española de las misiones que construyeron los españoles por toda esa zona de América. Es decir, que la utilización del ladrillo, la piscina, los porches, la teja, que viene de Estados Unidos, es un camino de ida y vuelta. Salió de España, llegó a América y de ahí le tomaron los americanos de la costa oeste. Y nos ha vuelto como un modelo de arquitectura americana, cuando realmente era un modelo originario español. Bueno, ya veis que es muy bonito. Y no sé, no he podido entrar, claro, pero me imagino que hay aquí edificios preciosos, maravillosos. Se podrá ver en la idealista cómo son estas casas. Pero realmente esto es un paraíso. Y habría que ver qué densidad logran, porque veréis que no es tan... La crítica que siempre se hace de que tienen poca densidad, que ocupan mucho suelo, a veces no es tan cierta. Ya os digo que los nuevos barrios de Madrid, Monte Carmelo, todos estos barrios, al final, y también los de barrios del sur, tienen 0,3 metro cuadrado por metro cuadrado, que es muy poco. Entonces habría que ver en cuánto están estas urbanizaciones. Yo he logrado dibujar urbanizaciones con 0,5 de viviendas adosadas. O sea que no es tan cierto el hecho de que estas ocupan mucho sitio. Sobre todo porque las grandes ensanches tienen tanto espacio para dotación, tanto espacio para viales, tanto espacio para aparcamiento, que al final ocupan casi el mismo sitio para el mismo número de viviendas que estas. Que como veis, los viales son muy pequeños en proporción. Realmente, al ser privadas, tampoco tenían en estos años espacio para dotaciones, que no tenía mucho sentido, porque realmente viven ya en una zona verde, ¿no? Bueno, y aquí vemos un poquito cómo era todo esto, que lo hemos visto ya varias veces. Sí que quería que vierais cómo Prado Largo
aún está sin completarse, pero ya está dibujada. Y qué diferentes son, ¿veis? La cabaña, Prado Largo, también distinta de Monte Príncipe, y fijaros, Monte Claro también tiene más densidad que Prado Largo. Prado Largo es quizá la más espléndida de todas. Y qué pena que aquí esto se ha partido por la autovía. Y fijaros, el plano que habíamos visto antes, que era este, perdonad, que nos había dicho que estos eran campos de cereal hasta la frontera de Boadilla, que viene por aquí. Pues bueno, ya hemos visto que no es cierto. Fijaros que los bosques prácticamente llegaban casi hasta la vieja cañada, que es este camino que viene aquí. Es decir, que Pozuelo permitió urbanizar gran parte de los bosques. Una pena, porque teniendo todo este territorio, no entiendo por qué no urbanizó primero sus campos y haber dejado salvado, como en parte pasó en Boadilla, salvar el bosque, ¿no? Hubiera sido un esquema muy bonito. Sin embargo, ahora tenemos aquí grandes vacíos y tenemos el bosque ocupado. Aquí lo vemos muy bien. Fijaros qué hermoso tuvo que ser esto. Y qué bonito podía haber sido en que esa urbanización hubiese estado aquí, con su vegetación, o habría sido como ampliar el bosque. Y perfectamente la M40 pues podría haber venido por el borde de bosques y zonas habitadas. Bueno, y aquí tenemos la M40 de nuevo y ya nos dirigimos hacia el final. Tenemos la casa de ejercicios de Cristo Rey y ya fijaros cómo ya se ha desdoblado. Ya están dejando ya en ese lado están dejando la M40 dirigiéndose ya solo aparentemente hacia la 1. No es verdad, pero así nos lo están contando. Y aquí ya estamos hablando de Pozuelo, Majadahonda y la A6. Nos dirigimos, por tanto, a ese gran nudo, que es el nudo de Madrid 103. Perdón, Madrid 503. Fijaros que aquí nos marcan, ya el que ha tomado esa salida, ya nos marcan hacia La Coruña, hacia la 6. No sé por qué no nos dicen la verdad, y la verdad es que nos van a llevar a la 6 a través de la M50. ¿Por qué? Porque quieren descargar la M40 en ese tramo, que es muy complejo, porque claro, porque la M50 no puede cruzar y es la M40 la única que cruza hacia la 1 y la A2. Por eso están quitando de la M40 el tráfico que va hacia la A6 y le están sacando por aquí. Es muy interesante. Y ahí tenemos ya la entrada a Pozuelo. Fijaros todos estos terrenos maravillosos, estas vaguadas que van descendiendo hacia... Y ahí tenemos la silueta de Pozuelo. Y aquí tenemos un nudo también muy bonito. Fijaros que tiene 2 de los 4 de dibujos del trébol. Este quizá porque para no provocar los atascos que puede provocar los tréboles. El problema de los tréboles son estos cedas, que se te mezcla el que quiere salir con el que quiere entrar. Es un problema. Entonces han notado que para que salga más deprisa hacia la A6, no un trébol como podría haber hecho así, sino que han preferido que salga directamente. Lo que pasa es que eso ha impedido poder haber realizado el otro trébol, ¿no? Y fijaros que aquí no existe el que sale de Pozuelo que quisiera incorporarse al M40. ¿Por qué? Porque lo han hecho antes en este nudo. Igualmente tampoco está el que quiere incorporarse hacia aquí, pues lo han hecho también en ese nudo. Es decir, que faltan aquí, como veis, este movimiento, que está hecho ya ahí, y faltaría el otro trébol. Es decir, el que saliendo de aquí, de Pozuelo, quiere dirigirse hacia el sur. Como veis, aquí no puede, no tiene posibilidad. Entonces, para eso va a tener que venir aquí y aquí incorporarse. Es decir, que este nudo funciona complementado con ese otro nudo, porque le están faltando 2 movimientos de los 8 que tiene que tener. Ya veis que es interesantísimo. Y aquí tenemos el arroyo que hemos visto antes. Bueno, y aquí tenemos este enlace. Entonces yo creo que todo este trazado habría que reestudiarlo. Todas estas fronteras que se han creado dentro de Pozuelo Somosaguas, habría que reestudiarlo. Igual que mente que esto. Ya sé que efectivamente la A6, sobrecargar la A6, la tenemos ahí, es muy complicado. Es decir, si no tuviéramos está claro que todo el tráfico que se dirige hacia la A6 vendría por aquí. Lo hemos sacado para quitar bastante tráfico de la M40. Ya sí tiene problemas. Pero ha sido una pena realizar este enlace, porque fijaros que esto era una continuidad de bosques, de unifamiliares.
Ya lo veis cómo era ese nudo. Y fijaros que aquí, ¿no? Aquí estaba el camino de Pozuelo, las ventas de Pozuelo, que se dirigía hacia allí. Y también la Cañada se dirigía un poquito hacia el norte. Pero aquí ha surgido, como veis, toda esta ronda que no había ningún camino antes. Lo mismo aquí, ¿veis? Sí que es verdad que esta ronda sigue un poco, se acerca mucho a la antigua frontera, por eso está como marcando dos ciudades, Pozuelo y Somosaguas, la antigua Humera. Y aquí tenemos la universidad, como veis, esta ciudad, esta Somosaguas, Humera, está actuando casi como una ciudad. Fijaros, tiene la universidad en el borde, tiene el colegio Retamar. Es decir, está actuando como una ciudad. Tiene un corazón con empleo, con un centro comercial. Es muy interesante. Se están creando dos focos de ciudad. Ya antes lo había, que eran muy pequeñitos, y había una frontera que en cierta manera está volviendo a aparecer. Parte de la culpa tienen las autovías. Fijaros cómo aquí se nota esta tendencia de crear una ciudad circular, y aquí también este Pozuelo se ha unido en los dos núcleos y está creando también una frontera. Entonces, si esta frontera es bonita, pues perfectamente pueden ser como un espacio de relación, como una zona verde de unión de las dos ciudades. Que fijaros que está actuando como una muralla. Está actuando como una muralla de Pozuelo. Y aquí tenemos por donde cruzó la Madrid 503, que cruzó por aquí, entre estos dos. Y es una pena. Es una pena. Bueno, aquí tenemos otro hospital. Como veis, siempre los hospitales misteriosamente se van a colocar en los puntos de cruce de autovías. Y aquí lo vemos un poquito. La M50 vimos lo mal que estaba trazada y aquí volvemos a encontrar, ya lo vimos en su momento, un destrozo muy grande de la topografía, del paisaje, al trazar esta recta. Y bueno, creemos que ahí la M50 actuó con muy poco cuidado. Aquí lo tenemos, veis el hospital y este borde ya en Majadahonda, donde la Almohadilla, donde se está creando, como veis, un centro comercial, se está creando un nudo importantísimo, una puerta de Madrid en este punto. La M50 no tenía realmente puntos tan importantes. Este va a ser el más importante de la M50, que se está generando un núcleo de enorme actividad. Es una ley que cuento en mi libro de Historia de la Ciudad. La vida siempre se marcha al arrabal. Si este fue el primer arrabal, el siguiente ya está en la M50. Es decir, que si no nos damos prisa, la M50 se va a llevar toda la actividad. Bueno, y aquí teníamos el nudo que hemos visto y ya acabamos ya. Y lo tenemos viniendo del norte, viniendo del sur, marchando hacia el norte. Y aquí tenemos la que enlaza con Pozuelo, que como veis es una autovía yo creo que excesiva. Yo creo que Pozuelo, Somosaguas no necesitan este vial, que al final va a ser un vial de atajo desde el corazón de Madrid hacia el M50 y no debe ser así. Pozuelo debe defender que su territorio no debe ser atravesado por vías rápidas. Ya tienen la M40, estas tienen que ser transformadas en vías domesticadas, vías urbanas. Y ahí el camino hacia la M50. Y muchas gracias.